capítulo 43, verso 1. Cuando los hijos de Jacob habían vendido a su hermano Yosef a los Midianim, sus corazones fueron azotados por motivo de él, y ellos se arrepintieron de sus obras, y buscaron por él para traerle de vuelta, pero no pudieron encontrarle. Y Rubén regresó al pozo en el cual Yosef había sido puesto para levantarle fuera y restaurarle a su padre, y Rubén se paró al lado del pozo, y él no oyó una palabra, y llamó: Yosef, Yosef, pero ninguno contestó ni dijo una palabra. Y Rubén dijo: Yosef se ha muerto de miedo, o alguna serpiente le ha causado su muerte. Y Rubén descendió dentro del pozo, y él buscó por Yosef, pero no le pudo encontrar en el pozo, y salió otra vez. Y Rubén se rasgó sus ropas, y él dijo: el niño no está aquí. ¿Y cómo le explicaré a mi padre acerca de él, si él está muerto? Y él fue a sus hermanos y les encontró a ellos afligidos por motivo de Yosef, y aconsejándose juntos sobre cómo explicar a su padre acerca de él. Y Rubén le dijo a sus hermanos: yo vine al pozo y vi que Yosef no estaba allí. ¿Qué entonces diremos nosotros a nuestro padre? Porque mi padre solamente le buscará al joven de mí. O sea, como él era el mayor, como Rubén era el mayor, Jacob iba a esperar respuesta de Rubén. Entonces, pobrecito Rubén. Dice: y sus hermanos le contestaron diciendo: así y así hicimos nosotros, y nuestros corazones luego nos azotaron por motivo de este acto, y ahora estamos sentados buscando un pretexto de cómo podemos, de cómo nosotros haremos que nuestro padre acepte esto. Y Rubén les dijo a ellos: ¿qué es esto que ustedes han hecho para traer abajo las canas de nuestro padre en tristeza al Sheol? Les dice básicamente: ustedes van a matar a Jacob con esta noticia, o si no lo matan van a hacer que envejezca amargado y triste, depresivo. No es bueno el asunto que ustedes han hecho. Y Rubén se sentó con ellos, y ellos todos se levantaron y juraron entre ellos de no contarle este asunto a Jacob, y ellos todos dijeron: el hombre que cuente esto a nuestro padre o su casa, o que reporte esto a cualquiera de los hijos de la tierra, nosotros nos levantaremos contra él y le mataremos con la espada. Entonces, por este juramento fue que Rubén no pudo decir nada nunca, y a nadie, porque varios quisieron, según al menos los patriarcas, ¿verdad?, del testamento de los patriarcas, querían informarle, pero no algunos, por este juramento no lo hicieron. Dice también, verá, particular como cuando los fariseos se dieron cuenta que mataron a Yahushua, al Mesías, se dieron cuenta que resucitó, en vez de arrepentirse y pedir perdón a Yahweh y al pueblo, lo que hacen es pagarle a los guardias para que corran un rumor, ¿verdad?, una mentira acerca de que sus discípulos se robaron el cuerpo. Igual aquí, ellos hacen un juramento para que no se diga la verdad de lo que pasó. Y los hijos de Jacob temieron entre ellos en este asunto, desde el menor hasta el mayor, y ninguno habló una palabra, y ellos escondieron el asunto en sus corazones. Y ellos luego se sentaron para decidir e inventar alguna cosa para decir a su padre Jacob acerca de todas estas cosas. Y Isachar les dijo a ellos: aquí hay un consejo para ustedes, si les parece bien en vuestros ojos hacer esto. Tomen el saco, ¿verdad?, la túnica que le pertenece a Yosef, y rómpanla, y maten un chivo de las cabras, y mójenlo en su sangre. El macho cabrío tiene sangre muy similar a la humana, entonces por eso esa sería la razón física por la que decidieron hacer eso. Pero también recuerden que el macho cabrío es el que se sacrificaba en Yom Kippur, o incluso en Pesaj, porque era un cordero de un año para abajo de las ovejas o las cabras. Y Yahushua vino a cumplir Pesaj y Yom Kippur siendo el cordero de la oveja y de la cabra. Entonces el que agarre su túnica para llenarla de la sangre de un macho cabrío es como dando a entender que él sería inmolado como el macho cabrío de Pesaj y Yom Kippur. Y al ser en la túnica de Yosef es como diciendo, recuerden que la túnica de Yosef tenía todos los colores, ahora va a quedar roja por la sangre, así como Yahushua cubriría a todos los que creyesen en él de entre las naciones. Y envíenlo a nuestro padre, y cuando él lo vea, él dirá que una bestia malvada le ha devorado. La bestia es la que va a matar a los dos testigos, en este caso uno de ellos descendiente de Yosef, como aquí, y la bestia
Recuerden que la cuarta bestia, que es el puro final, bueno, Daniel vio una estatua con 4 metales. Las piernas eran Roma, el hierro, llegaban hasta los pies, que son el fin de los tiempos, la mezcla de hierro y barro. Los pies representan el imperio o el gobierno de este tiempo, que es una mezcla de Roma, puesto que las piernas son Roma y es hierro. Entonces la bestia empezó con Roma, y Roma fue el imperio que ejecutó a Yahushua. Dice, y él dirá que una bestia malvada le ha devorado, por eso rómpanle su túnica, y aquí su sangre estará sobre su túnica, y por ustedes hacer esto estaremos libres de las quejas de nuestro padre. Y el consejo de Yisahar les agradó, y ellos le hicieron caso, y ellos hicieron según la palabra de Yisahar que les había aconsejado. Y ellos se apuraron y tomaron el saco de Yosef y lo rompieron. Y ellos mataron a un chivo de las cabras y mojaron el saco en la sangre del chivo, y entonces lo pisotearon en el polvo. Y ellos enviaron el saco a su padre Jacob por mano de Naftalí, por la mano de Naftalí, y ellos le mandaron a él que dijese estas palabras: nosotros habíamos juntado el ganado y habíamos venido hasta el camino de Shechem y más allá, cuando nosotros encontramos este saco por el camino en el desierto, mojado en sangre y en polvo. Ahora por eso examínalo para ver si es el saco de tu hijo o no. Era como si ellos no lo conociesen, pero bueno, era para tener la excusa. Sí. Y Naftalí fue, y él vino a su padre, y él le dio el saco, y él habló a él todas las palabras que sus hermanos le habían mandado. Y Jacob vio el saco de Yosef, y él lo reconoció, y él cayó sobre su cara hacia el suelo, y se volvió tan quieto como una piedra, similar a como estaba Yosef, ¿verdad?, cuando se lo estaban llevando. Y él luego se levantó y exclamó con una voz fuerte y en llanto, y dijo: es la túnica de mi hijo Yosef. Y Jacob se apuró y envió uno de sus siervos a sus hijos, quienes se fueron a ellos, y les encontraron viniendo por el camino con el rebaño. Y los hijos de Jacob vinieron a su padre alrededor del anochecer, y aquí sus ropas estaban rasgadas y el polvo estaba sobre su cabeza. Y ellos encontraron a su padre exclamando y llorando con una voz fuerte. Y Jacob le dijo a sus hijos: cuéntenme de verdad, ¿qué maldad han ustedes hoy día de repente traído encima mío? Y ellos contestaron a su padre Jacob diciendo: nosotros estábamos viniendo por allí hoy día luego de que se había juntado el rebaño, y nosotros vinimos hasta la ciudad de Shechem por el camino, por el desierto, y nosotros encontramos esta túnica llena de sangre en el suelo, y nosotros lo reconocimos, y nosotros te lo enviamos por si tú pudieses examinarlo. Y Jacob oyó las palabras de sus hijos, y él exclamó con una voz fuerte y dijo: es la túnica de mi hijo, una bestia malvada le ha devorado. Vean qué duro también, porque Jacob era el que lo había mandado. Entonces, hasta como es la carne, ¿verdad?, y el enemigo de fijo, Jacob iba a decir: es mi culpa, por mi culpa se murió mi hijo preferido. Si es la túnica de mi hijo, una bestia malvada le ha devorado. Yosef estaba despedazado porque yo le envié hoy día, ahí está, yo le envié hoy día para ver si estaban bien, y estaban bien los rebaños, y para traerme noticia de vuelta de ustedes, y él fue como yo le mandé, pero esto le ha sucedido a él hoy día mientras yo pensé que mi hijo estaba con ustedes. Entonces vemos una vez más algo doloroso, ¿verdad?, súper doloroso, puesto que habían violado a Dina, ahora piensa que le mataron a su hijo, entre otro montón de cosas que le pasaron a Yosef a través de su vida, que lo hicieron sufrir, pero que en todas, bendito Yahweh, se mantuvo de una u otra manera firme. Aunque se dice aquí con respecto a esto que a partir de este día él básicamente se mantuvo sufriendo durante todos los años que pensó que Yosef estaba muerto. Y los hijos de Jacob contestaron y dijeron: él no vino a nosotros, ni le hemos visto a él desde el momento en que nos fuimos de ti hasta ahora. Ahí ya caen en la mentira, ¿verdad? Y cuando Jacob oyó las palabras de ellos, él otra vez exclamó en voz alta, y él se levantó y rasgó sus ropas, y él puso tela de saco en sus lomos. Y él lloró amargamente, y él lamentó, y levantó su voz en llanto, y exclamó y dijo estas palabras: Yosef, hijo mío,
Oh, mi hijo Yosef, yo te envío hoy día por el bienestar de tus hermanos, y he aquí tú has sido despedazado. Vean que particular, yo te envío hoy día por el bienestar de tus hermanos. Ahí básicamente está profetizando porque está diciendo que lo envió lejos de él y sería llevado a Egipto para convertirse en el rey y después darle comida a sus hermanos. Te envié por el bien de tus hermanos. También como Yahweh envió a Yahushua por el bien nuestro, porque si no estaríamos todos condenados. Por el bienestar de tus hermanos, y he aquí tú has sido despedazado. Por medio de mi mano ha pasado esto a mi hijo. ¿Verdad? Así como Yahweh permitió la muerte de Yahushua, e igual con el último. Me aflijo por ti, Yosef, hijo mío, me aflijo por ti. Cuán dulce fuiste tú a mí durante la vida, y ahora cuán excesivamente amarga es tu muerte para mí. Oh, que yo me hubiese muerto en tu lugar, Yosef, hijo mío, porque me aflige tristemente. Porque me aflijo tristemente por ti, mi hijo. Oh, mi hijo, Yosef, mi hijo, ¿dónde estás y a dónde te han arrastrado? Despierta, despierta de tu lugar y ve mi aflicción por ti, oh mi hijo Yosef. Vean qué curioso que primero Yosef, en Éfrata, donde nació Yahushua, pide y le habla Rachel como la Ruach. Ahora está Jacob, que igualmente queda como una piedra y empieza a clamar, llorando, similar a como estaba clamando Yosef, pero aquí como un padre. Oh, mi hijo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, Yahushua, cuando fue llevado a la muerte, lloró y sufrió claramente, y por otro lado estaba el padre sufriendo al ver lo que le estaban haciendo y lo que pasó Yahushua, lo que sintió y demás. Por otro lado, el último que viene como padre. Despierta, despierta de tu lugar y ve mi aflicción por ti, oh mi hijo Yosef. Ven ahora y cuenta las lágrimas derramadas de mis ojos por mis mejillas, y tráelas ante Yahweh para que su enojo se vire de mí. Esto también es interesante, porque Jacob fue el escogido por Yahweh desde que estaba en el vientre de su madre. Yahweh dijo: este es el que va a ser el líder, el que va a recibir las promesas que se le dieron a Abraham y Isaac. Eso él lo sabía, puesto que su mamá al menos se lo dio a entender cuando le dijo: vaya y tome la bendición. Él había comprado la primogenitura, pero la forma en que tomó la bendición fue diciendo ser Esaú. Tomó la primogenitura porque se la compró a su hermano. Negociazo ahí. Entonces muchos de los detalles en los que llegó a obtener lo que obtuvo lo hacían pensar: quizá no me lo merezco, quizá he sido más bien un suplantador, ¿verdad? Como lo acusaban, he tomado las cosas de una manera incorrecta. Entonces aquí, cuando le pasan todas estas cosas, él dice: de ahí sí, mi pecado me está alcanzando, por algo me está pasando esto, quién sabe qué hice. Incluso cuando iba a ver a Esaú, recuerdan cómo decía: oye, es que si me puede matar. Y eso obviamente él lo pensaba como por haberse alejado de los papás y otras cosas. Él, siendo un hombre justo, el mínimo error le provocaba mucho sufrimiento, el fallarle a Yahweh. Entonces aquí, al pensar que se murió Yosef, dice: es que sí, mi pecado hizo que esto pasara. Ahora, si Yosef se había muerto de verdad, y Jacob lo veía como una muestra de que él había pecado y de que ya Yahweh se había olvidado de él, porque Yosef era el que iba a traer la caída de Esaú, que después se convertiría en Roma. Pero Esaú ahí todavía estaba y agarrando poder. Entonces se muere Yosef y es como decir: de ahí sí, la promesa ya se cortó. Ahora, la fe más poderosa que pudiese haber, quizá pudo haber dicho ahí: no, hombre, ¿cómo se va a morir si Yahweh me dijo que él va a hacer esto y esto y esto? Debe estar vivo, mis hijos son los que me están trayendo cuento. Pero hay que recordar que está en la carne, es humano y es parte del plan también. También, exacto, ese sería ya todavía más nivel, ¿verdad? ¿No? Yahweh lo levanta a los muertos si es necesario. Pero el punto es que durante todo este tiempo que Yosef estuvo aparentemente muerto, Jacob pensaba que se iba a ir para el infierno. Pensaba que ya Yahweh lo había descartado.
Entonces imagínense el sufrimiento, la tristeza, la preocupación durante todos esos años. Qué cosa más fea. Y eso, como he dicho, se conecta con el último. Así como el primero tuvo sufrimiento un día, representado por Yitzhak cuando fue llevado a morir, el último a través de la vida, pero es un sufrimiento mental, emocional, puesto que no era como que aquí él estaba sufriendo físicamente. Era un sufrimiento que le provocaba el que su hijo se había muerto, después que su hija habían violado, que su hermano lo quería matar, que su jefe solo extorsionarlo y cambiarle el salario, que su esposa, la esposa que quería no es la que le dan de primero, y cuando ya puede estar con la que quería se le muere. Es que ya, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso el mismo Yosef después lo reconoce y dice, no, todo esto era para bendecirlos, todo esto tenía un propósito, y por eso le puso a su hijo Menashe, porque todo lo que trajo Yahweh después hizo que se olvidara de todo el sufrimiento que pasó, que también se conecta con lo que Yahweh dice en Isaías 53, de que Yahushua después de todo el sufrimiento estaría contento de haberlo pasado al ver el resultado. Pero sí es particular también para que veamos cuán grande puede ser el pecado de engañar a los padres. Recuerda lo que leímos la vez pasada, de que hay del que se burla de su madre y desecha el consejo de su padre, o al revés, ¿verdad? Que los cuervos se coman los ojos y todo eso. Es particular porque, bueno, él sigue el consejo de su madre y va y engaña a su padre. Pero sea como sea, viendo la parte negativa de eso, Jacob engañó a su padre, pues se aprovechó de que estaba ciego para hacerle pensar que era otra persona la que tenía enfrente. Después lo engañan a él y le dan a Lea en vez de Raquel, y ahora lo vuelven a engañar haciéndole pensar que su hijo se murió aunque está vivo. Entonces vean cómo estas dos cosas pasaron de forma similar a lo que él hizo en un principio a su papá, y hacerle un daño a los papás, o burlarse, o deshonrar, etcétera, puede traer mucho castigo. Entonces tenga mucho cuidado. Oh Yosef, hijo mío, ¿cómo caíste por la mano de uno por cual ninguno había caído desde el principio del mundo hasta hoy día? Porque te ha sido dada la muerte por el azote de un enemigo, infligido con crueldad, pero seguramente yo sé que esto te ha sucedido a ti por motivo de la multitud de mis pecados. Volvemos a lo mismo, y bendito Yahweh, por como Él es, que no avergüenza a nadie, más a los suyos. Obviamente los que caen en el infierno pasan vergüenza, pero quizá Jacob tiene uno que otro pecadillo por ahí que simplemente la escritura no nos menciona, porque Yahweh lo perdonó. Eso por un lado. Por otro lado, esto es lo que decía ahora con respecto al justo. El justo, el menor pecado, le provoca mucho dolor y sufrimiento. Entonces, tal vez eran 2, 3, pero él dice, por la multitud de mis pecados, por su humildad. ¿Sí me explico? Dice, despierta ahora y ve cuán amarga es mi aflicción por ti, mi hijo. Aunque yo no te crié ni te formé, ni te di tu alimento y alma, pero obviamente todo eso lo dio Yahweh, sino que fue Yahweh quien te formó y construyó tus huesos y los cubrió con carne y respiró en tu nariz el aliento de la vida, y entonces Él te entregó a mí. Vean qué interesante esto que dice, porque mucha gente tiene hijos y piensa que son suyos, que le pertenecen 100%, pero recuerden que los papás son procreadores, no son creadores, son procreadores. Entonces hay otro, bueno, por un lado que son dos personas las que tienen al bebé, y por otro lado Yahweh, el que hizo todo dentro de la madre. Ahí Él está diciendo, estoy sufriendo inmensamente, a pesar de que no fui yo el que te formé, fue Yahweh. Recuerden que Eva le puso a Caín ese nombre, dando a entender que era su posesión, como si fuera un objeto, y eso es parte de lo que influyó en Caín para ser una mala persona. Aquí vemos a Jacob reconociendo eso, ese lugar que le pertenece solo a Yahweh, que fue él el que hizo a Yosef. Y también sería como decir, imagínense, si a mí me duele tanto, ¿cuánto le puedo doler a Yahweh? Ahora, obviamente Yahweh tiene el poder para volverlo a traer si le da la gana, entonces tal vez eso le quite un poco de dolor,
Pero el punto es el amor que Yahweh puede tener siendo el amor mismo. Ahora verdaderamente el poderoso, quien te entregó a mí, él te ha quitado de mí, y tal cosa te ha sucedido. Y Jacob continuó hablando de forma similar a estas palabras acerca de Yosef, y él lloró amargamente, y él cayó al suelo y se volvió quieto. Se quedó quieto, y todos los hijos de Jacob, viendo la aflicción de su padre, se arrepintieron de lo que habían hecho, y ellos también lloraron amargamente. Y Judá se levantó, y levantó la cabeza de su padre del suelo, y lo puso en su regazo, y él enjugó las lágrimas de su padre de sus mejillas, y Judá lloró un llanto tremendamente grande, mientras la cabeza de su padre estaba reclinada en su regazo, quieto como una piedra. Y los hijos de Jacob, vean que también qué curioso, Jacob representa al último, y está recostado sobre Yahudá, que representa al primero. Así como cuando Yahushua dijo que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero después dijo a Natanael, cuando ya él se manifestó en la tierra, Yahushua, le dijo a Natanael, y a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre él, sobre su cabeza. Recuerden que cuando Jacob vio esa visión de la escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles que ascendían y descendían, él estaba recostado sobre una piedra que representa a Yahushua, la piedra angular, que después ungió porque representa a Mashiach, el ungido. Qué curioso que ahí queda como una piedra en el regazo de Yahudá. Y todos sus hijos y sus siervos y los hijos de sus siervos se levantaron y se pararon alrededor de él para confortarle, pero él se rehusó a ser confortado. Y la casa entera de Jacob se levantó y lamentó un gran luto por motivo de Yosef y la aflicción del padre de ellos, y la noticia le llegó a Yitzhak, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, y él lloró amargamente por motivo de Yosef, y él y toda su casa, y él fue del lugar a donde él habitaba en Hebrón, y sus hombres con él, y él confortó a Jacob su hijo. Pero aún él rehusó ser confortado. Y luego de esto Jacob se levantó del suelo, y sus lágrimas estaban corriendo por sus mejillas, y él les dijo a sus hijos: levántense y lleven sus espadas y sus arcos y salgan al campo y busquen a ver si podrán encontrar el cuerpo de mi hijo y tráiganmelo para que yo lo entierre. Busquen también, les ruego, entre las bestias y cácenlos, y esa que venga primera ante ustedes agárrenla y tráiganla a mí. Tal vez Yahweh hoy día le dé lástima por mi aflicción y preparará ante ustedes la que despedazó a mi hijo en trozos, y tráiganmela, y yo vengaré la causa de mi hijo. Entonces vean la fe que tiene, que dice: vayan y busquen el cuerpo, y si ven alguna bestia, la primera que les aparezca, tráiganmela, porque yo voy a pedirle a Yahweh, por favor, la ponga. Entonces la fe que tenía como para decir: se van a encontrar aquella que le hizo el daño a mi hijo, y yo vengaré la causa de mi hijo, igual como lo va a hacer Yahweh, ¿verdad?, con la bestia que va a matar a los dos testigos. Y sus hijos hicieron como su padre les había mandado, y ellos se levantaron temprano en la mañana, y cada uno tomó su espada y su arco en su mano, y ellos salieron al campo para cazar las bestias. Y Jacob estaba todavía llorando en voz alta y caminando de aquí a allá en la casa, y pegaba juntas sus manos diciendo: Yosef, hijo mío, Yosef, hijo mío. Ustedes se imaginan qué congoja ya para este momento para los patriarcas, los hijos de Jacob, ver lo que provocaron en su padre, ver que no para de llorar, que tratan de hacer todo y sigue llorando y gritando y golpeando sus manos. Qué desesperación, no me puedo imaginar. Y los hijos de Jacob fueron al desierto para agarrar a las bestias, y he aquí un lobo vino hacia ellos, y ellos lo agarraron y lo trajeron a su padre, y ellos le dijeron a él: este es el primero que hemos encontrado nosotros, y nosotros le hemos traído a ti como tú nos mandaste, pero el cuerpo de tu hijo no pudimos encontrarlo. Y Jacob tomó la bestia de las manos de sus hijos, y él exclamó con una voz fuerte y en llanto, teniendo la bestia en su mano, y habló con un corazón amargo a la bestia: ¿por qué has devorado tú a mi hijo Yosef? ¿Y cómo no tuviste tú ningún temor del poderoso de la tierra, o de mi aflicción por mi hijo Yosef? Y tú devoraste a mi hijo por nada, porque él cometió ninguna violencia, y por lo tanto me hiciste culpable por su motivo. Por eso el poderoso lo pedirá del que es perseguido. Y Yahweh abrió la boca de la bestia para confortarle a Jacob con sus palabras. Aquí tenemos otro evento, ¿verdad?, sorprendente, pero
deberíamos ser capaces de creerlo, puesto que recuerden que en la escritura tenemos cuando la mula de Bilam le habló a él. Estaba hablando de Bilam, que era medio mula. Le habló su animalito. Entonces Yahweh hizo que la mula le hablara a Bilam. Por ende, si es posible que Yahweh haya hecho esto aquí, de hacer que el lobo o loba le hable a Jacob, lo cual le debería dar un poco de shalom. Y Yahweh abrió la boca de la bestia para confortar a Jacob con sus palabras, y le contestó a Jacob y dijo estas palabras a él: como vive Yahweh, ¿verdad? O el poderoso, quien nos creó a nosotros en la tierra, y como vive tu alma, mi soberano, yo no vi a tu hijo ni le rompí yo en pedazos, sino que desde una tierra distante yo también vine para buscar a mi hijo, quien se fue de mí hoy día, y yo no sé si él esté vivo o muerto. Entonces, bueno, dije loba porque tenía esto de que andaba buscando sus crías, su cría. Y eso me parece interesante ahora que lo pienso, porque recuerdan, como les he mencionado, que Roma empezó por dos hombres gemelos que se creían Nefilim y eran hijos de una ramera. Una historia dice que eran hijos de una ramera, pero otra historia lo que cuenta es que eran hijos de una loba, o por lo menos que una loba fue la que los amamantó. Y digo hijos de una loba porque la loba puede ser la que representa a la ramera. Rómulo y Remo, sí, ama Remo y Rómulo, se dice que son los fundadores de Roma, principalmente el Rómulo, y fueron amamantados por una loba, que puede ser un eufemismo de una ramera. Curiosamente, Pedro llama a Roma Babel, y vemos en Apocalipsis que se habla de la gran ramera de Babel. Y aquí vemos que él acusa de que una bestia mató a Yosef, como mataron a Yahushua, y lo que le traen es un lobo que dice andar buscando a su cría. Ahora, en el sentido positivo de que ella no fue, ¿verdad? O ese lobo no fue, se conecta con el hecho de que Benjamín fue el único que era inocente de todos los hijos de Jacob, porque no estuvo presente. Y recuerden que en Génesis 49 Benjamín es comparado con un lobo. Entonces el que le lleven un lobo es como si le llevaran a Benjamín, y Benjamín dice: no, yo no tengo nada que ver en este asunto. ¿Estamos? Entonces dice: y yo no sé si él esté vivo o muerto. Y yo vine hoy día en el campo para buscar a mi hijo, y tus hijos me encontraron y me agarraron y aumentaron mi angustia, y han hoy día traído a mí ante ti, y yo he ahora hablado todas estas palabras ante ti. Y ahora por eso, oh hijo de hombre, ¿verdad? Oh hijo de Adán, ¿ven cómo llama Jacob? Ben Adam, el hijo del hombre. Yo estoy en tus manos, y haz a mí hoy día como te parezca bien a tu vista, pero por la vida del poderoso, quien me creó, yo no he visto a tu hijo, ni le rompí yo a él en pedazos, ni la carne del hombre, ni ha entrado carne de hombre a mi boca todos los días de mi vida. ¿Verdad? Diciendo: no soy culpable de comerme ningún ser humano, porque por eso sí merecía morir. Y cuando oyó Jacob las palabras de la bestia, él estaba muy asombrado, y envió, vean qué particular, Yosef cae como una piedra después de hablarle a su mamá, y su mamá le responde, y la Ruach, con la voz de su madre, o su madre, Yahweh permite que le responda desde debajo de la tierra, y él se sorprende, pero siguen otras. Aquí vemos que igualmente en llanto cae como una piedra, y Jacob dice unas palabras similares, pero hacia su hijo que pensaba que estaba muerto, y ahora Yahweh hace que un lobo le hable, o loba, que repito, es que me siento más que una loba sería la que andaría buscando a su cría, ¿verdad? Que un lobo, me parece, pero y como dije, el lobo representa a Benjamín. Entonces, recuerden que Benjamín fue el último hijo de Jacob. Y otro punto que iba a mencionar, bueno, sí, Yahweh está haciendo algo imposible, ¿verdad? Imposible para esta realidad,
que un lobo le hable a un ser humano, así como también hizo algo imposible, que una persona que había muerto le hablara a su hijo, Yosef. Entonces vemos las similitudes entre lo que le pasa a Yosef y le pasa a Jacob, porque recuerden que eran como una copia el uno del otro, ambos representan al último, Jacob como padre, Yosef como hijo. Entonces, muy particular todo lo que se dice, utiliza palabras similares como esto, y se asombró. Y cuando oyó Jacob las palabras de la bestia, él estaba muy asombrado y envió que se fuese la bestia de su mano, y ella se fue en su camino. Pilato, al ser de Roma, como dije, se conecta con Rómulo y Remo, que los amamantó una loba, y él se lavó las manos, como diciendo, esta muerte no es mi culpa, a mí no me la echen, así como este lobo está diciendo, yo no fui. Y Jacob estaba todavía clamando en voz alta y llorando por Yosef día tras día, y él lamentó por su hijo muchos días. Pero sí, se dice en el judaísmo al menos que cuando una persona si una persona muere, sus familiares obviamente, ahora claramente sufren por ella, pero que su sufrimiento, cuando la persona de verdad murió, el más fuerte es por un año, que después de un año ya hay como una desconexión de esa alma, de esta realidad, y eso hace que sea más fácil de llevar para la persona que perdió a alguien. Claramente hay personas que los traumas o otro montón de razones pueden hacer que la persona simplemente más bien agarre eso de excusa para hundirse en la depresión, para hacerse la víctima y otro montón de cosas que pueden extenderse por más años. Pero el dolor principal es durante el primer año, después deja de doler tanto. Sin embargo, si una persona es secuestrada, ese dolor se mantiene durante todo el tiempo que la persona esté lejos. Como en este caso, pueden ser 20 años que va a ser el mismo dolor durante todos esos 20 años, constante, porque la persona todavía está en esta realidad. Entonces no se da esa desconexión del alma del mundo de los vivos. Y se dice que esa fue una de las razones por las que Jacob eventualmente llegó a pensar que quizás estaba vivo, porque él no dejaba de sufrir y llevaba años y años y seguía sufriendo, y decía, qué raro, porque ya esto debería haberme pasado un poco al menos, debe ser que por ahí anda vivo. Entonces él empezaba a tener como una esperanza, pero al no tener ninguna evidencia continuaba triste. Sí, que también ahora que lo decís, es una de las razones por las que normalmente la gente, cuando a alguien se les muere, quieren, por más que sepan que está muerto de fijo, quieren hacer un entierro y quieren tener el cuerpo para poder hacer un cierre. Dice Carmen, en el paraíso hay recuerdos. Es que, bueno, por si algo, no sé si lo dices por un verso que hay de la escritura que dice que en el Seol no hay memoria, pero en ese caso se refiere como, bueno, por un lado está hablando como cuando uno tiene planes para hacer algo en este mundo y se muere antes de cumplir los planes, no es como que se va a ir a la otra vida diciendo, uy, sí es cierto, yo tenía que hacer aquello, pero hasta ahí llegó su plan, hasta ahí llegó todo. También por otro lado viene siendo como, o sea, como siempre he dicho, la escritura dice que el morir es como el dormir. Entonces, una de las formas de entender cómo está el alma en el paraíso o en el infierno es analizando cómo estamos en un sueño o en una pesadilla, ¿verdad? Lo que sentimos, lo que pensamos. Tenemos memoria, pero de algunas cosas, no de todas, dependiendo de lo que esté pasando en el sueño. Y algo así es en el Seol. Yahweh permite tener algunos recuerdos por algunas razones, y de fijo hay más entendimiento en el paraíso que en el infierno, ¿verdad? En el infierno están en otras, en el paraíso no dudo que se den respuestas, que Yahweh ayude y mantenga a la persona, ¿verdad? Por otro lado, vemos en Apocalipsis cuando se da el quinto sello, que los mártires que están en el paraíso están diciendo, ¿y qué? ¿Para cuándo, Padre? Porque siguen esperando, no saben cuándo, pero sí recuerdan o saben que algo tiene que pasar, que tienen que recibir cuerpos y todo lo demás. Puede ser, sí. O sea, que estando en el paraíso, decís. Es una posibilidad de que se esté viviendo como un sueño lúcido. Tal, diría yo, porque uno tiene sueños buenos y después tiene los sueños lúcidos. Entonces, también recordemos que el paraíso hay varios niveles.
por decirlo así, si es de separarlo, compararía el tener un sueño lúcido con uno de los niveles más altos, donde tiene más entendimiento. Porque incluso estando en un sueño lúcido, o sea, como digo, o sea, sigue estando en un sueño, o sea, sigue teniendo las limitaciones del sueño, al menos. En Lucas, cuando Yahushua habla del rico y Eliezer que van al infierno, bueno, el rico va al infierno, Eliezer al seno de Abraham. El rico está diciendo, por favor manda a Eliezer para que le predique a mis hermanos, para que se arrepientan. Entonces vemos que incluso en el infierno tenía recuerdo, y en este caso eso sería un recuerdo que le haría sufrir, que sería una de las partes de las razones por las que lo estaría teniendo. Se recuerda que tiene hermanos, se recuerda de sus acciones y deduce que van a ir al mismo lugar que él. Entonces sí, buen punto. Dice aquí Martín, Adán hablaba con los animales, y si es así, dejaron de hablar luego que salieron del arca. No, Adán se comunicaba con los animales, se dice, así como Shlomo se comunicó con los animales, pero esa comunicación se cortó una vez que Adán pecó. O sea, sería como que Adán tuviese conocimiento de los idiomas de los animales, pero una vez que pecó, perdió eso y ya no se pudo volver a comunicar con los animales. Ron, no sé a qué se refiere con eso de mitología, no sé si se refería a lo de Remo y Rómulo, pues así los llaman, pero como he dicho, me parece que es, o sea, por la historia como la cuentan, eso indicaría que ellos eran Nephilim, hijos de Samael, Marte, con una ramera, la loba. Sería una de las razones por las que Roma representa el hierro, o el hierro representa a Roma, y después del hierro mezclado con barro, como la mezcla de híbridos, ¿verdad? De ángeles con humanos. Así es Rosalía, ¿verdad? Cuando el lobo le dice a Yosef que su hijo se le perdió y que lo andaba buscando igualmente, es como diciéndole, su hijo lo que está es perdido, él está vivo, nada más es cuestión de buscarlo. Entonces Yahweh le estaba tratando de dar a entender, no se preocupe, todo va a salir bien, ¿verdad? Porque si Jacob le oró a Yahweh para que le trajeran el animal que le hizo daño a su hijo, y estaba seguro que le iba a oír, cuando este lobo viene y le dice, no, yo no lo he matado, él debió decir, entonces no está muerto. Y ando buscando a mi hijo igual que usted, también tengo que buscarlo. Los mismos que trajeron al lobo son los que mataron a... sí, que también se podría decir, si ustedes le trajeron este lobo y no fue él, tal vez lo que le trajeron sus hijos antes tampoco era cierto, ¿verdad? La túnica llena de sangre. Sí, como uno por la carne a veces rechaza el consuelo que el Padre le quiere dar de maneras inimaginables. Ahora, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que Yahweh, si ve que alguien triste hoy se aleja y qué pereza, sino si uno se deja llevar por la falta de fe, falta de confianza, falta de esperanza, a la depresión y demás, la Ruach HaKodesh se aleja de esa persona, y es porque la persona lo está buscando, el estar así a través de sus acciones. Como he mencionado, al ser la Ruach, ser femenino, digamos, hay personas que no ven la Ruach, la mayoría, ¿verdad?, como femenino. Entonces lo que dicen ahí con ese punto es que actúa como un caballero, pero en realidad actúa como una fémina. En el sentido de que si un hombre anda todo obstinado, todo amargado, todo triste, todo llorón, ninguna mujer se le va a querer acercar, ni siquiera a su propia esposa. Va a decir, no, hombre, este hombre me tiene cansado. Entonces es la misma situación, el hombre tiene que estar firme, feliz, y eso se lo va a transmitir a su mujer. Entonces, dando a entender, no, y de hecho la razón por la que lo dicen es porque la escritura dice que uno debe cumplir los mandamientos alegre. Si uno no está alegre, no puede cumplir los mandamientos. Entonces lo inicial, la raíz es estar contento, y a partir de ahí empezar a cumplir los mandamientos contento. Pero la mayoría de la gente anda amargado y según ellos andan cumpliendo los mandamientos. Entonces todo el mundo contento, ¿eh? Sí, si uno tiene amor, le va a alegrar o le va a poner contento el hacer algo por alguien. Entonces sí se conecta completamente el estar contento con el tener amor. Dice, pregunta, ¿es correcto que al morir se retrocede todo lo que vimos, como ir hacia atrás? Espero comprenda. Me imagino que se refiere a que se pasa toda la vida enfrente de los ojos. Según he visto, pues sí. Ahora, no necesariamente en retroceso, ¿verdad? Todo en reversa. Creo que no es así como sucede, pero sí que en cuestión de instantes, milésimas de segundos, se puede ver toda la vida enfrente de los ojos, como si estuviera haciendo un recuento de todo lo que hizo,
y así al mismo tiempo, o sea, muy seguro, eso es cuando se está haciendo el juicio de la persona, como pasarle toda la evidencia para que después no tenga quite de saber para dónde va. Dice el hermano aquí Omar, Proverbios 17:22, el corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Completamente cierto. Y ahora está en la escritura y se ve, y mucha gente lo dice, doctores y demás, ¿se acuerdan? De hecho, otra película de Robin Williams, yo no la vi, pero me dijeron que era buena, de cuando, que es de una historia de la vida real, de un doctor que se vestía de payaso, porque él veía el resultado tan positivo que tenía, la risa en los niños, o en la gente que hacía reír, cómo les sanaba. Entonces, o sea, solo el hecho de reírse, de estar alegre, puede recibir salud. Hay mucha gente que más bien se hunde en la tristeza y eso los mata. La tristeza por alguna cosa que puede estar pasando en el cuerpo, pero si se alegrara, si confiara, Yahweh se lo podría quitar. Dice después, a Jacob el lobo le dijo que su hijo estaba perdido y los amigos del suegro de Jacob le cantaban, ella es Lea, ella es Lea. Buen punto, Daniel. Lo que Yahweh, ¿verdad? Siempre dice, pero lo dice de una manera que uno está en otras. Cuando Jacob se quería casar con Raquel y le dan a Lea, los invitados a la boda cantaban una canción que decía, ella es Lea, ella es Lea. Y a él no le caía. Pensaba que estaban cantando en el idioma de ahí. Y ahora la loba le está diciendo que su hijo se perdió, no se murió, y aún así no le cae. Podría ser que el padre, cuando permite que un animal hable, es haciendo que un ángel que tenga esa forma de animal habite en el animal para expresar el entendimiento al ser humano. Sí, podría ser, claro. Recuerden que los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Entonces ahí puede haber una conexión entre ángel y animal. O como dice, que un animal se haga pasar por. Incluso, digamos, hay unas historias en el judaísmo. Una que ya les había comentado de un pez que un día le habló a una persona en Nueva York. Supuestamente, según ellos, ¿verdad?, que el poderoso dejó que un alma de una persona que necesitaba algo, utilizar ese cuerpo de ese pez para comunicarle un mensaje a una persona que trabajaba ahí, a donde lo iba a matar, le habló, para que terminara con algo que él tenía que hacer. A lo que voy con eso es que en el judaísmo creen que incluso el alma de una persona puede apegarse a un animal como para hacer algo. De hecho, recuerden que una de las reencarnaciones ellos dicen que se pasa por los 4 mundos. Bueno, recuerden que hay 4 mundos: Atzilut, Beriyah, Yetzirah y Asiyah, pero también hay 4 mundos en esta realidad, que es el mineral, vegetal, animal y el bueno, y ese ya sería, sí, una parte de él. Pero en este caso el punto es que el hombre puede pasar por una piedra, de ahí que hacían de las piedras testigos, o que si estos se callan hablarán las piedras. Entonces dicen que se puede pasar por una piedra, después se pasa a un vegetal, después se pasa o una planta, después a un animal y después vuelve como humano. Pero no la vida entera, sino que pasa un tiempo en cada una de esas realidades, puesto que el que un animal hable es una característica humana. En este caso un humano se volvió como un animal, ¿verdad? En el caso de Nabucodonosor. Dice, si los 140.000, son 144.000 por si algo, dice, van a juzgar a los ángeles, ¿qué va a pasar con Gabriel, Micael y los demás ángeles que no se rebelaron contra Yahweh? Hay 2 posibilidades. Bueno, por un lado, separándolos del plan de Yahweh, serían juzgados como fieles, y de una u otra manera tendrían la oportunidad de, por su fidelidad, recibir una recompensa, la cual quizás sería entrar a la otra realidad, puesto que los ángeles no fueron hechos para la otra realidad. De ahí viene mi segunda posibilidad, que Yahweh les dé la capacidad de venir como humanos para poder recibir la vida eterna como ser humano en la realidad que viene. De ahí que Micael, todo indica, es el último. Dice, Jacob no escuchó o no asimiló lo que le decían de Lea cuando se casó, y también lo que le dijo la loba sobre Yosef se puede ver como Isaías 42:19. Isaías 42:19. Sí, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido, tan ciego como el siervo de Yahweh? Dice aquí, continuando con los ángeles y la otra vida, esta ya es la última. Es posible que los 7 ángeles de Yahweh ya hayan venido en carne, como dice de Eliyahu o el mismo Micael. Sí, solo vamos ahora la posibilidad, sí, que algo en la escritura lo diga así de una manera clara, pues no,
Pero por ejemplo vemos en Apocalipsis que hay un ángel sobre cada congregación, son 7 congregaciones, y en Miqueas 5:5 dice Yahweh que él envía a 7 hombres, a 7 pastores. Y si son 7 congregaciones, 7 ángeles, estos 7 podrían ser pastores. Entonces puede ser que enviaría a los malachim como pastores de la congregación.